Grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Hoy deseo compartir con ustedes un tema que titulo Al borde de perderlo todo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? No, dígalo más fuerte. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Al borde de perderlo todo. Recuerdo que llamó un hombre y pidió una cita con este servidor. Yo no lo conocía, Fernando, hombre alto, de pelo lácido, delgado, muy bien vestido. Pusimos la cita para vernos en el Hotel Dan Carton. Llegué, lo esperé, llegó muy puntual, nos presentamos, nos saludamos, dijimos algunas cosas como introducción, me contó quién me había referido y entonces pedimos un par de cafés y arrancamos a dialogar. Su historia era demasiado impactante. La situación familiar que estaba viviendo, pérdida de seres queridos, pero la persona que me referenció con él me conoció en una conferencia de finanzas, por lo cual este hombre, los problemas que tenía les puso tamaño y el problema más complejo que tenía eran las deudas. Eran miles de millones. Me explicó qué estaba haciendo para enfrentar las deudas, pero también me dijo que había tomado la decisión de buscar ayuda porque el pensamiento que más lo estaba visitando en esas últimas semanas era el pensamiento de suicidarse. Lo miré a los ojos, estuve muy atento a todo aquello que él me contaba. Quería ganar el derecho a ser escuchado, escuchándolo a él. Después que soltó esas últimas frases, yo le dije, ¿y por qué como la decisión o el pensamiento de suicidarse? Me preguntó, ¿cómo te puedo decir? Le dije, ¿no? Jesús o pastor, como quieras, como te sientas más cómodo. Me dijo, pastor. Intuí que ya entrábamos más en confianza porque podía verme como una persona que podía hablar algo para él. Me dijo, pastor, porque lo perdí todo. Hablar con alguien que lo ha perdido todo o que está, bueno, le quedaba la vida, le quedaba estar vivo, era como la última activo que le quedaba, pero estaba planeando cómo acabar con eso. Comencé a hablar con él. No hace mucho tiempo me lo encontré en un banco. Caminé por meses con él, fui a sus tierras, a sus empresas. Oramos en cada lugar, compartí la palabra y al pasar los meses él iba contándome cómo ocurrían cosas milagrosas en su vida hasta desaparecer la idea malévola de suicidarse. Hace poco que volví a verlo, tenía como unos 20 kilos más que en aquella época y las cosas han cambiado sustancialmente. Así podría contarles otras historias que he tenido el privilegio de abordar y conocer, pero el sentimiento que se percibe, la impotencia de una persona cuando está al borde de perderlo todo, es terrible.
Porque la mayoría de esas personas, el último tramo que caminan es la lucha por quitarse la vida. Hay una historia en la palabra de Dios que habla de una ciudad que tenía murallas y que los enemigos vinieron y la sitiaron. Los ejércitos enemigos la rodeaban, entonces nadie podía entrar ni salir de la ciudad y comenzaban a presentarse situaciones como que se acababa el agua, se acababan los alimentos, y en esa ciudad el tema fue muy extremo, al punto que la gente comenzó a morirse. Optaron por comerse los animales, aún los animales que eran considerados inmundos. Es más, dice la Biblia que vendían el estiércol por libras y la gente comía estiércol de animales. Pero la gota que rebosó la copa fue una señora que se puso de acuerdo con otra y le dijo: bueno, mija, usted tiene un niño, yo tengo otro. ¿Por qué no hacemos una cosa? Los niños se van a morir, ¿por qué no hacemos una cosa? Matémoslos y nos los comemos. Vamos a echar cara y sello, y a que gane, pues esa mata al niño de segundo, y la que pierda lo mata de primero, y echaron cara y sello. Perdió la señora fulana, y esta señora fue y mató a su hijo y se lo comieron. De ahí salió el tema de muchacho relleno o algo así, ¿verdad? No era fácil, pero estaban comiéndose su hijo por pedazos. La otra, viendo cómo mientras ellas se comían a su hijo, pues fue muy impactada, y cuando ya se acababa, quedaba media libra del otro niño, la vecina le dijo: amiga, ahora le toca el turno a tu niño. Y esta dijo: no, mija, yo ni loca dejo matar a mi niño. ¿Cómo va a ser? Y se formó una pelea terrible y llamaron al rey, y el rey vino, dijo: ¿cómo así? El rey dijo: sí, esta señora, palabras más, palabras menos. Cuando el rey se enteró de eso, el rey se enojó contra un profeta que estaba ahí, el profeta Eliseo. Y entonces el rey dijo: lo que yo voy a hacer es matar a este profeta. Y se fue a buscarlo. Y cuando llegó a la casa del profeta, el profeta percibió de parte de Dios que el rey venía, llamó a los ancianos y dijo: por ahí viene aquel a matarme. Y cuando el rey venía para matarlo, el profeta lo que hizo fue soltar una palabra. Dijo: mañana a esta hora habrá trigo y cebada en la puerta de la ciudad por montones. El rey no podía matarlo hasta que llegara el día de mañana. Si la palabra no se cumplía, lo mataba más rápido. Si se cumplía y lo había matado, pues sería un problema terrible con el pueblo. Entonces no lo mató. Comenzó a correr el tiempo, eran 24 horas para esperar. Y la Biblia narra que toda la ciudad estaba encerrada, y afuera de la ciudad estaban 4 hombres leprosos. Había un congreso de leprosos ahí. Y estos hombres leprosos estaban en un diálogo, charlaban. Y dice así la palabra de Dios en 2 de Reyes 7:3. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos que se decían el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Estos hombres llegaron a la conclusión y dijeron: bueno, si nosotros nos quedamos aquí, pues nos vamos a morir. Entonces estos hombres, aunque leprosos, les quedaba algo, que era la vida, pero estaban al borde de perderlo todo. Habían perdido la salud, los habían desahuciado, por eso estaban fuera de la ciudad, porque estaban leprosos. El ejército enemigo, cuando vino, hicieron video, fotografías. Entonces dijeron: ay, hay 4 hombres, ¿quiénes son? Los leprosos se mueren solos, eso no hay que preocuparnos por ellos. Así de que estos hombres estaban al borde de perderlo todo. Y creo que así nos encontramos en muchas oportunidades de la vida,
como esos hombres, a punto de perderlo todo. ¿Qué hicieron esos hombres? ¿Cómo actuaron? ¿A qué culto fueron? ¿Qué canción cantaron? ¿Qué fue lo que pasó? Y estos hombres actuaron de esta manera. Lo primero que hicieron fue que decidieron actuar en medio de la crisis. Si hay algo que hacen las crisis, en su mayoría de casos, es paralizar la creatividad y paralizar la iniciativa de la gente y reducirlos a la impotencia de no hacer absolutamente nada. Ellos actuaron en medio de la crisis. Alguien dijo: la pasividad puede ser más peligrosa que la acción. Ir a buscar ayuda era menos peligroso que quedarse pasivos ahí en la puerta pudriéndose de lepra. Lo segundo que estos hombres hicieron fue que tomaron un riesgo de fe. Estos hombres habían escuchado la palabra de Dios en diferentes épocas de su vida y decidieron actuar en fe. Dice Segundo de Reyes 7:4 en adelante. Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí dentro hay. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos. Decidieron actuar. Y era la fe, o la decisión era tan contundente que dijeron: vamos, ni siquiera toquemos la puerta de la ciudad para que nos abran, porque ahí la cosa está tan peligrosa que hasta nos van a comer los que tienen hambre. Mejor vamos donde los enemigos. Y yo aprendí al pasar los años que la fe es el camino a la provisión divina. Esa frase es bonita. La fe es el camino a la provisión divina. Hay personas que dicen: pero ¿qué hago? No me queda nada. Cuidado, te queda una opción maravillosa, y es la fe en aquello que Dios dice. Estos hombres decidieron actuar en medio de la crisis. Lo tercero que hicieron es que ellos fueron los primeros en ver el milagro. Miren cómo dice la escritura: al caer la noche se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento no vieron a nadie. Y dijeron: ¿cómo así? ¿Y esto qué pasó? ¿Y si no había nadie? Y es que el Señor, miren lo que pasó. El Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dijeron: al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron, y para ponerse a salvo abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba. Esta gente, los enemigos, ¿qué oyeron? Oyeron que venían carros, que venían caballos, que venía ejército. A ver, con los pies traten ustedes de hacer ruido más fuerte a ver, pero así como con 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Así escuchaban ellos. De repente alguien dijo: ¿ustedes qué oyen? Y uno dijo: yo escucho muchos caballos, muchos caballos. Y otro dijo: yo escucho muchos hombres, como mucho ejército. Y otro dijo: ay, ya sé lo que pasó. El rey de Israel salió y contrató a los reyes cercanos y se puso de acuerdo con ellos para venir a atacarnos. Claro, lo sentían que ya llegaban, que estaban supremamente cerca, y dijeron: corramos, vámonos rápido. ¿Y quiénes eran los que venían? 4 leprosos lánguidos, flacos, más flacos que
Don Ramón, el del Chavo del Ocho, estaban desnutridos, no tenían aliento casi de caminar. Pero estos hombres habían decidido ver su milagro, habían decidido creerle al Señor y estaban caminando, y ahora llegaron al campamento y estaban viendo algo sobrenatural. De esa manera Dios va a sorprendernos. No importa que hayamos estado al borde de perderlo todo. Ahora estos hombres están mirando, dice, pero esto es increíble. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? No hay nadie. Y estaban los caballos amarrados a los árboles, estaban los asnos, estaba el armamento, estaba la comida, estaba el campamento todo intacto. Lo único es que ellos habían corrido huyendo asustados porque dijeron, nos van a destruir. Pero repito, lo que venían era 4 leprosos que hace unas horas estaban al borde de perderlo todo. ¿Cómo estaban? Dale fuerte el aplauso al Señor. Estos hombres estaban al borde de perderlo todo, pero Dios estaba obrando a favor de ellos. Lo cuarto que les pasó a ellos, que hicieron, es que ellos compartieron las buenas noticias. Claro, cuando uno estuvo en algún momento al borde de perderlo todo, pero Dios nos visitó e hizo algo para ayudarnos, algo prodigioso, algo milagroso, pues no podemos quedarnos callados. A alguien hay que contarle. Mira cómo dice la palabra. Pero luego dice que ellos se sentaron y comenzaron a comer. Y uno dijo, uy, mire, tengo aquí unos iPad nuevos, y los guardaron y encontraron relojes y joyas y cosas y comenzaron a esconder para ellos. Pero de repente reaccionaron, pero luego se dijeron el uno al otro. Estos que hace unas horas estaban diciéndose el uno al otro, nos vamos a morir. Esto está terrible. Estamos al borde de perderlo todo. Mira, dice, pero luego se dijeron el uno al otro, lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si no las comunicamos antes que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. ¿Sabe qué pasó? Ellos vinieron corriendo y gritaron hacia el muro, y los soldados, ¿qué pasó? Y ellos decían, mira, fuimos al campamento de los sirios y no hay nadie. Y entonces ellos corrieron, le dijeron, Señor, hey, ahí hay 4 hombres malorientos, leprosos, que están diciendo que ellos fueron al campamento de los sirios y no hay nadie. Y el rey dijo, no, eso es pura mentira, eso no es verdad. Lo que pasa es que ellos se vendieron y nos quieren hacer caer en una trampa. Pero entonces un consejero del rey le dijo, pero rey, aquí la cosa está muy mal, ¿qué tal que sea cierto? Pues mandemos algunas. Y mandaron unos espías y fueron y miraron, y efectivamente no había nadie. Y entonces comenzaron a traer por cargas de cebada, de trigo. Y al siguiente día, como dijo el profeta, en la puerta de Samaria se vendió trigo y cebada a un precio muy económico. Pero ¿a quiénes Dios usó para el cumplimiento de esa palabra? A 4 personas que estaban al borde de perderlo todo. Jesús se acercó al lago a predicar y estaba predicando, y dice que estaban unos hombres lavando sus redes y remendándolas, y se acercó a uno de ellos que se llamaba Pedro y le dijo, muchacho, ¿podrías alquilarme la barca para predicar un poco más cómodo? Y parece que Pedro susurró y dijo, bueno, ya estoy al borde de perderlo todo, no hemos pescado nada. Y Jesús se subió a la barca, predicó la palabra, y cuando terminó les dijo, muchachos, boguen mar adentro y echen la red. Y Pedro dijo, perdón, predicador, nosotros pasamos toda la noche, tiramos la red para todos los lados, no hemos pescado nada. Es más, estamos al borde de perderlo todo. Yo lo que voy a llevar a la casa es lo que usted me pueda pagar por el arriendo de la barca, pero no hay nada, aquí no hay nada. Pero por primera vez en la vida Pedro le dijo, pero por tu palabra yo voy a echar la red.
y lanzó la red y sacó tantos peces que parecía que la red se rompía, y llamó a los otros pescadores y llenaron las barcas, y eran tantos los peces que parecía que las barcas se hundían. Un grupo de pescadores que minutos antes estaban al borde de perderlo todo. Pero Jesús no vino a decirles: sí, el dólar subió, esto está muy complicado, el gobierno que tenemos ahora, mire, esto vamos de Guatemala para Guatepeor, yo vine para acompañarlos en su dolor y llorar con ustedes y sufrir, y ya aquí no nos queda nada, pobrecitos todos. No, Jesús vino a decirle: muchachos, cuando estén al borde de perderlo todo, cree una palabra. Eso fue lo que hizo Pedro. Por tu palabra echaré la red. Yo no sé en qué condición estás, pero yo he estado en momentos de perderlo todo. Y ahí hemos creído una palabra y algo ha pasado. El ruido de Dios se ha escuchado en el campamento enemigo y ha huido el enemigo. Y la victoria nos ha visitado y el poder de Dios ha llegado a nuestra vida para ayudarnos. Dios no llegó a nosotros para que tengamos una religión. Llegó a nosotros para que seamos una respuesta. Por eso yo no me callaré por el resto de mi vida de comunicar las buenas noticias, el mensaje del Evangelio. No me callaré. Y espero que ustedes tampoco callen su boca, sino que hablen. Y donde quiera que vayan, le cuenten a alguien que ustedes también estuvieron, que en algún momento estuvimos al borde de perderlo todo. Pero Él llegó para ayudarnos. No llegó para dejarnos tomar la foto para hacer una historia así. Vi un viejo remendando la red, fracasados. El pescado está escaso, no hay subienda este año. No, Jesús dijo: aunque no haya peces en toda la noche, llegó la hora de las pescas milagrosas, de pescar tantos peces que tenga que calificarse como un milagro de parte de Dios. Señor, yo quiero darte gracias porque cada uno de todos mis amigos y toda esta gran familia, Señor, aunque hemos estado al borde de perderlo todo, no te hemos perdido a ti, Señor. Tú eres el activo más valioso que tenemos. Eres la razón, el por qué levantarnos de la situación más caótica y más terrible, Señor. Visita a cada persona, Dios. Visita a esas mujeres y a esos hombres que hoy suspiran fuerte y califican o dicen: están al borde de perderlo todo, que ya no les queda nada, que han pensado en acabar con sus vidas, porque lo que les ha pasado es más que terrible, es trágico. Espíritu Santo, revélate a ellos, revélales a Jesús y acompáñalos. Acompáñalos, por favor, para que ellos puedan recuperarte a ti y por ende recuperar todo y aún lo que no tenían también. Si alguien está enfermo, Señor, ministro sanidad y declaro vida abundante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si lo crees, le damos el mejor aplauso al Señor en este día. Apláudelo fuerte al Señor.